para poder continuar con lo que es el desarrollo de lo que establece el programa en cuanto al tema de el curso de Derecho Internacional Público 1, y así poder ir abordando todos esos temas que en su momento se requieren analizar para poder establecer en su momento una base sólida a través de la cual se va a desarrollar el derecho internacional como tal, ¿verdad? Y específicamente en la parte pública y los efectos o consecuencias jurídicas que en su momento se puedan dar al momento de realizarse la celebración, ya sea de un convenio o un tratado en materia internacional, y los efectos que van a producir a manera de Estado, como Estado guatemalteco, a través de su ratificación y ante todo su aceptación y la entrada en vigencia ya dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, tomando desde una perspectiva, pudiendo ser una situación ya sea monista o dualista, ¿verdad? En el sentido de cada Estado, de cómo va a visualizar la entrada en vigencia de un convenio o un tratado de carácter internacional y las responsabilidades en las que se van a incurrir en el momento de ser aceptados. Bueno, estuvimos discutiendo el primer día de clases, el día lunes, ¿verdad?, en relación al concepto de derecho internacional público, y en su momento también discutimos las diferentes acepciones que se pueden tener de lo que es el concepto de derecho, ¿verdad?, que es un concepto bastante profundo y para todos aquellos que somos estudiosos del derecho y que obviamente se nos va a generar esa facultad ya dentro de el estudio del examen de la preparación o el estudio que va a tener uno dentro de la carrera de abogado y notario o de ciencias jurídicas y sociales, y tener en su momento la oportunidad de poder ser parte del gremio de abogados y notarios de Guatemala y obviamente obtener el título, el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Presumo que ya la mayoría de los que están aquí en este noveno semestre, si ya tienen cerrado el octavo semestre como tal, ya podrían estar gestionando en su momento la tramitación de la elaboración de tesis para así poder obtener ese grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, que es una situación que se puede trabajar de manera separada, porque el tema de la licenciatura pues es facultativo, es en su momento viable que lo puedan empezar a trabajar desde el octavo semestre y única y exclusivamente por el hecho de ser una carrera de pensum cerrado, a partir del cierre de pensum del 10º semestre y los últimos cursos dentro de la situación del estudio del derecho, ya se puede en su momento postular uno o iniciar el trámite para la realización del examen técnico profesional, que ese sí y solo sí se puede tener si se cuenta con pensum cerrado, pero en el caso de la licenciatura, pues sí se puede obtener ya a partir del momento de haber culminado el octavo semestre y que todos los cursos los haya aprobado satisfactoriamente, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ya dentro del ejercicio profesional, nosotros como profesionales, valga la redundancia, nos vamos a ver involucrados en algún momento dentro de ciertas relaciones, y específicamente estamos hablando de derecho interno guatemalteco. Pueden surgir en algún momento conflictos a través de los cuales se va a desarrollar la función nuestra, ¿verdad? Ya sea en el ámbito profesional como abogado dentro de un órgano jurisdiccional, o bien en una fase que no tiene litis, donde no hay controversia y que en algún momento somos requeridos para el actuar, ¿verdad?, nuestro, a través de la elaboración de un instrumento público como notarios. El día de hoy vamos a estar abordando nuevamente una remembranza de lo que es derecho internacional público. Asimismo, vamos a conversar sobre las ciencias auxiliares del derecho internacional público, ¿verdad? Y aquellas ciencias que no son jurídicas, pero que en algún momento también tienen relevancia y van a tener trascendencia al momento del estudio del curso de Derecho Internacional Público 1. Bueno, si alguien pudiera ser tan amable de indicarme si sabe cuántos estudiantes están asignados al curso. Hasta el momento tengo 47 y dentro de... Vamos a ver. Según tengo yo dentro de la plataforma de Classroom, son 61 estudiantes. Eso implica que si tengo ahorita 51,
Estamos hablando que 11 estudiantes más están pendientes de incorporarse a la clase. Sabemos que obviamente el tema de poder conectarse o en su momento estar presente en la clase a veces genera dificultades para algunos por el tema de trabajo, pero sí les voy a rogar, ¿verdad?, que en su momento se puedan conectar. Voy a estar tratando la manera de que el vínculo para la clase se dé 10 minutos antes de la misma, ¿verdad? Y aunque vaya rumbo a su casa, ¿verdad?, de su trabajo, que se pueda conectar y que obviamente ya dentro del desarrollo de la clase pues pueda participar, ¿verdad? Porque si no, como les mencionaba inicialmente el curso, pues voy a verme en la necesidad de expulsarlo de la clase toda vez de que no está participando. El día lunes, por ser una cuestión de premura, ¿verdad?, no compartí link para poder tener un formulario de Google para el tema de la asistencia en la clase. Hoy lo voy a hacer 10 minutos antes de salir de terminar el curso, ¿verdad? Y se van a tener que anotar en el listado para poder tener la asistencia del día de hoy. Bueno, voy a permitirme compartir la pantalla para poder empezar a discutir el tema de la clase del día de hoy. Por favor, me indican si es viable o si pueden observar mi pantalla. Sí se puede, sí se ve. Sí, observan. Perfecto. Bien. El tema del derecho internacional público como tal es de trascendental importancia. ¿Por qué razón? Porque el derecho internacional como tal va a ser una rama del derecho. Obviamente decíamos que en su momento la ramificación o la división del derecho se puede hacer desde una perspectiva de un derecho privado, de un derecho público y de un derecho social. Sin embargo, estas áreas del derecho van a ser discutidas, analizadas y estudiadas desde la panorámica de un derecho interno. Y al ser estudiadas desde esa panorámica, pues obviamente ustedes sabrán que dentro de un Estado como tal, ¿verdad?, va a existir una división de poderes, teniendo un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Obviamente cada uno de ellos pues se le arroga o se le atribuye una facultad o potestad para poder desarrollar lo que en su momento dentro de las constituciones de cada estado, ¿verdad?, regulan como fin primordial, siendo este el caso de la realización del bien común. Vamos a nuevamente hacer una reflexión en cuanto al tema de la definición de derecho internacional público. Esta está con base a Savigny, es un doctrinario alemán que en su momento hizo un análisis, ¿verdad?, de lo que era el derecho internacional, y él hace la referencia que el derecho internacional no es más que el producto de la relación que se va a dar entre dos estados, dos o más estados que en su momento han sido civilizados o que han buscado la realización de ciertas conexiones o la realización de ciertas negociaciones para llegar a un acuerdo. Previo a que se diera el desarrollo como tal del derecho internacional público, dígase muy puntualmente, existían mecanismos, ¿verdad?, para poder resolver los conflictos que obviamente no eran civilizados y que a todas luces pues generaba vulneración de derechos a los sujetos que formaban parte de estos estados. Es por ello que siempre ha sido una de las vertientes en relación a los hechos o a los acontecimientos históricos, la utilización de la fuerza por parte de aquella persona que en su momento quiere tener un resultado, ¿verdad?, a través de un acto represivo. Sin embargo, pues obviamente el hecho de generar en el ser humano esa realización de lo que en su momento se conoce como el derecho natural, que básicamente es ese orden lógico, ese análisis crítico que el ser humano debe de realizar en función de la actividad humana que está realizando, y obviamente acuñado a ese concepto de derecho como tal, ese adecuamiento, esa inserción, esa reflexión del actuar que estoy realizando yo frente a la comunidad.
Es por ello que entonces, haciendo ese análisis, Savigny establece que el derecho internacional va a ser el producto de una sociedad civilizada, puesto que este va a formar parte de la aplicación de los estados, y no estamos hablando en su momento de un estado unitario o de un solo estado, sino que estamos hablando de un conglomerado de estados. Específicamente, actualmente, dentro de la Organización de Estados Americanos, estamos hablando de más de 193 estados que en su momento han ratificado o han tomado la determinación de ser parte de esta organización de carácter internacional. Solo denme un segundo, compañeros, porque quiero verificar en su momento si hay alguien más esperando ser aceptado en la clase. Sí. Uno más. Veamos ahora, cuento con 50 estudiantes, solo con el debido respeto, ¿verdad, compañeros? Para evitar en su momento el tema de las interrupciones de la clase, sí voy a hacer énfasis en lo que en su momento platicábamos, ¿verdad? De que a partir de este momento yo ya no voy a permitir el acceso o el ingreso a estudiantes, aún así estén haciendo la solicitud, por lo que les requiero, ¿verdad? Que si en su momento salen de la clase, yo ya no les voy a aceptar, ¿verdad? Entonces, por favor, con el debido respeto se le hace la solicitud, ¿verdad? Que estén pendientes en cuanto al tema del desarrollo de la misma. Sabemos que obviamente estamos a expensas de cualquier situación que se pueda dar en cuanto al tema de la conectividad. En ese sentido, pues obviamente sí se tomarían las dispensas del caso y tener la reconexión del tema de la clase, ¿verdad? Entonces, solamente quería hacer referencia a ello. Bueno, vamos a continuar nuevamente con el tema de la clase. Bien. Entonces, al decir que esa relación se va a dar entre los estados que forman parte, ¿verdad? Y que obviamente son particularmente producto de un resultado y que en su momento son individuales en cuanto a ser estado, ¿verdad? Que cada uno de los estados que forman parte de esta comunidad tienen su propia estructura organizacional y obviamente su propia estructura legal, su propio cuerpo normativo, ¿verdad? Y en su momento se acuñan o se hacen relaciones a través de esta aplicación del derecho y obviamente esto conlleva a generar ideas jurídicas que cada uno de los estados tiene, ¿verdad? Y que la generación de estas ideas pues crea una comunidad de ideas y se hace el símil de la hija de la religión y la costumbre, o sea, un nexo que se va a dar y que en su momento va a formalizar o va a materializar el derecho como tal. Es la que contribuye a formar el derecho, ¿sí? Esto nosotros lo podemos encontrar enmarcado dentro de lo que establece el libro de resumen de curso de Derecho Internacional del doctor Luis Gestoso y Acosta en la página 11. Bueno, entonces decimos que obviamente va a existir un estado como tal y que este estado va a tener su propio ordenamiento jurídico, su propia normativa jurídica y que esa normativa jurídica va a ser de carácter aplicable en su generalidad, pero a esas personas que forman parte de ese estado, que están dentro de ese espacio físico, dentro de ese territorio. Y de hecho, cuando nosotros hacemos el análisis de estado, hacemos reflexión de que existen varios elementos y en primer término debe de existir una población, deben de existir personas físicas que tengan relaciones mutuas o que generen relaciones para que pueda existir estado. Obviamente también dentro de esos elementos que forman parte del estado debe existir un territorio, ¿verdad? Que va a ser básicamente el espacio físico a través del cual se va a desarrollar la actividad social y obviamente la aplicación de las normas jurídicas y por lógica, obviamente, de ese desprendimiento social o de esa relación social, es necesario que surja un elemento más que se conoce como poder público y básicamente el poder público no es más que la delegación que realizamos nosotros los ciudadanos o nosotros los pertenecientes a un estado
en una autoridad pública, en una figura pública, en una persona física o humana que en su momento se le otorga, ¿verdad?, a través de un procedimiento o a través de un proceso democrático, la representatividad. Entonces, nosotros somos el poder constitutivo, ¿verdad? Y en este caso, las personas que van a representarnos dentro de una figura pública es el poder constituido. Bueno. Si tuvieran alguna duda, por favor, pueden hacerme referencia y plantearme el cuestionamiento, ¿verdad?, en relación a lo que estamos discutiendo. Bueno, asimismo, para poder discutir en relación a el tema de derecho internacional, es importante o es menester que como estudiantes del derecho sepamos que existe una ciencia que es el derecho, ¿verdad? Y básicamente dentro de esa ciencia del derecho se puede realizar el análisis desde la perspectiva de la enciclopedia del derecho internacional. ¿Y qué es la enciclopedia del derecho internacional? Básicamente son todas aquellas ciencias, van a ser todos aquellos elementos que en su momento tienen que existir para configurar lo que en su momento se conoce como derecho internacional. Y básicamente la ciencia del derecho en general va a comprender, en primera instancia, la filosofía o derecho natural. Para no hacer monótona la clase, le voy a requerir a uno de ustedes que me pueda hacer mención en cuanto a qué es filosofía. A ver, Andrea Jacob, ¿qué es filosofía? Pues es una ciencia donde abarcamos el razonamiento. ¿Sí? Ciencia a través de la cual se va a estudiar o se va a abarcar el razonamiento. ¿Sí? También hablamos de una situación meramente de análisis del ser y el deber ser, ¿verdad? Es filos y sofos, ¿verdad? El amor a la ciencia, el amor a la enseñanza, el amor al aprendizaje. En algún momento todos hemos sido filósofos porque empezamos a analizar o a discutir en el plano interno sobre las acciones que en su momento realizamos como seres humanos. Y obviamente decimos, ¿verdad?, dentro de ese actuar nuestro, el ser y el deber ser, el adecuamiento que voy a tener yo como persona humana a la colectividad. Y que, ojo, porque si en su momento es una conducta aceptada por la colectividad, se presume que en su momento es lícita o permitida. Y eso es bien importante saberlo, ¿verdad? Entonces, dentro de esa creación lógica del derecho como tal, dentro del derecho natural, y que es algo que podríamos hacer la referencia al tema del sentido común, ¿verdad? Una situación de análisis que va a ser de aplicabilidad general para todos aquellos que somos sujetos del derecho. Bien, gracias, Andrea. Continuando. Las cuestiones más importantes de esta parte teórica son las de averiguar la existencia de la sociedad internacional. ¿Por qué razón surge la sociedad internacional? ¿Por qué razón en su momento existe una comunidad internacional? ¿Cuál es el objeto, verdad? ¿Cuál fue el fundamento? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Cuáles fueron las motivaciones para que en su momento se creara esta sociedad internacional que en su momento pues va a buscar de común acuerdo o a través de el acuerdo que se manifieste por los representantes de cada estado, obtener en su momento una protección o mejoramiento de las condiciones humanas, ¿verdad? Y recordarán ustedes que a través de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, pues se ha ido desarrollando en su momento a través de las distintas etapas del derecho humano, ¿verdad? La modificación y la inserción de ciertos derechos que en su momento los seres humanos no teníamos, ¿verdad? Y asimismo también es bien importante reconocer que esos fundamentos van a ir enfocados a los fines que como Estado deben de perseguirse, y obviamente ya no vamos a hablar de un Estado en particular, sino de una sociedad
colectiva, valga la redundancia, o un Estado colectivo o una comunidad internacional. Asimismo, es importante también destacar que dentro de las ciencias del derecho en general se va a comprender la historia como tal. Y la historia, pues obviamente vamos a hacer el análisis e indicaremos, ¿verdad?, que van a ser todos esos acontecimientos o todos esos sucesos que se han dado en cierto momento por carácter natural o por carácter transitorio, en el sentido de que sí y sí van a suceder, o que en su momento han sido provocados o han sido resultados del actuar de los seres humanos dentro de la sociedad. Y obviamente esta historia permite que se dé una fase bien importante de lo que es el derecho, y en sí el derecho internacional, que se conoce como derecho positivo vigente. Obviamente ustedes sabrán que en su momento el actuar de un ser humano dentro de la sociedad, el actuar de un ser humano dentro del desarrollo social, pues obviamente ha generado que el Estado como tal genere un cuerpo normativo, enfocado a proteger, tutelar, resguardar, desarrollar y en su momento establecer esos derechos que son inherentes a la persona y la protección de los mismos, ¿verdad? Sabemos que como derecho interno tenemos aquí claro que el bien común prevalece frente al derecho particular. También decimos, ¿verdad?, dentro de este análisis, que es parte de la ciencia que enseña cómo han concebido los diversos pueblos del mundo sus relaciones mutuas y estudia el origen y las vicisitudes de las instituciones del derecho internacional vigente. Porque es que existe en sí cada una de esas instituciones, que más adelante las vamos a enumerar o las vamos a detallar, ¿verdad? Y por qué razón se ha dado el tema de la creación de las mismas. Asimismo, compañeros, vamos a hablar del último punto dentro de esta enciclopedia del derecho internacional, que hace referencia a la ciencia filosófica histórica, o bien también considerada desde el plano de la política de la legislación. Sabemos nosotros que en su momento la fusión que va a existir entre ese ser humano, ¿verdad?, y el racionamiento lógico que va a desarrollar, y aunado a ello las consecuencias o los efectos que se están dando en el devenir de la historia, hace que en su momento se cree la necesidad de la realización de cierto acto. Y por ello, obviamente, se va a generar una estructura en cuanto al tema del estudio del derecho, ¿verdad? Porque en su momento recordarán ustedes el tema del tema muy puntual de la esclavización, ¿verdad? Donde ciertas personas no tenían derecho o no tenían el acceso a ser consideradas como seres humanos, y que se tenía la consideración de estas personas como objetos, ¿verdad? O sujetos de, en su momento, apropiación como un bien mueble. Y a lo largo de la historia, pues ha ido cambiando la mentalidad y el desarrollo del derecho, y obviamente pues lo que se procura es poder tutelar el derecho de las personas independientemente a su condición física, independientemente a su capacidad racional, o en su momento su capacidad física, o tanto el tema de preferencias sexuales. Son cuestiones que a lo largo de la historia ustedes han podido ir observando, ¿verdad?, que en ciertos momentos, en ciertos hilos de la historia ha sido una situación bastante represiva, y que actualmente pues ha ido teniendo una mayor adaptación, que obviamente puede no estar en concordancia con la filosofía o el pensamiento que cada uno de ustedes tenga. Sin embargo, obviamente al establecer que es un derecho reconocido y es un derecho tutelado, pues obviamente nosotros como parte del Estado, ¿verdad?, tenemos que aceptar. Bien, entonces según Bluchley, Feivel y otros establecen que la política es la teoría de la vida del Estado por oposición al derecho público, que es la teoría de las instituciones del Estado. Así, la política es al derecho como la fisiología a la anatomía. Obviamente se van a fusionar y van a permitir que la creación de estos derechos que sean tutelados por el Estado
sean protegidos y obviamente sean desarrollados. Bien, si tienen alguna pregunta o cuestionamiento, es el momento para poder hacérmelo en cuanto al tema de la enciclopedia del derecho internacional, porque a partir de este momento vamos a empezar a discutir otros temas más, ¿verdad? Y quiero en este caso culminar con, ¿verdad? ¿Logran visualizarlo ahí, compañeros, sin la necesidad de hacer la presentación como tal? Sí, Lick. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ciencias auxiliares. ¿Qué ciencias? Gracias, perfecto. ¿Qué ciencias auxiliares vamos a encontrar correlacionadas con el derecho internacional? Y obviamente, ¿verdad? En primera instancia vamos a hacer relación a las ciencias auxiliares, ojo, que son conexas a nuestro estudio. Obviamente van a ser jurídicas, obviamente van a ser enfocadas a el tema de la regulación del derecho como tal. A ver, compañera Astrid Carolina, sin previo haber, por el tema de lógica jurídica, sin previo haber discutido el tema de las ciencias auxiliares, ¿qué ciencia auxiliar relativa al derecho o qué área del derecho se cree usted que podría vincular con el derecho internacional público? Astrid. Con el derecho constitucional. Con el derecho constitucional, obviamente, ¿verdad, compañera? ¿Qué es el derecho constitucional, Astrid Carolina? Es el que estudia las reglas contenidas en la Constitución. Reglas contenidas en la Constitución. Pregunto, Carolina, ¿la Constitución Política de la República solo establece reglas? También. ¿O es realmente su objeto reglar o emitir reglamentos o emitir en su momento ordenamientos? También concede derechos. Ok, concede derechos. Hablemos un poquito entonces del derecho constitucional como tal. Veamos, voy a permitirme compartir con ustedes en este momento el tema de el derecho constitucional. Partiendo desde la perspectiva que el derecho constitucional es una ciencia, ¿verdad?, que nos va a enseñar a poder descubrir la naturaleza y el funcionamiento del Estado y, asimismo, la Constitución que deban adoptar como tal cada uno de los estados. Los estados, per se, cada uno va a tener un sistema organizacional o de normativa jurídica distinta, ¿verdad? De hecho, si nosotros hacemos el tema del análisis comparativo entre un estado simple o unitario como es el estado guatemalteco y un estado federado, solo denme un segundo, compañeros. Un segundo, por favor. Hacer la relación comparativa entre un derecho constitucional, viéndolo desde la perspectiva de un estado simple o unitario como es el estado guatemalteco, y el análisis que se pudiera hacer en su momento del derecho constitucional, partiendo de que es un estado compuesto o complejo y que en su momento está conformado por varios estados. A ver, Eric Salvador, ¿podría citarme usted un ejemplo de un estado compuesto o complejo que esté integrado por dos o más estados? No tengo la menor idea, perdón, licenciado. No tenga pena, Eric. Jacqueline Abigail. ¿Algún ejemplo de un estado compuesto o complejo que esté conformado por dos o más estados? Licenciado, buenas noches. Podría ser México, Brasil y Estados Unidos. ¿Con quién tengo el gusto? Jacobo Hernández. Muy bien, gracias, Jacobo. Sí, efectivamente. Para no ir tan lejos, ¿verdad? Irnos a la parte norte de nuestro país, México. México es un estado complejo o compuesto. ¿Por qué razón? Porque México es un estado federado, es una federación de estados. En México no se conocen como departamentos como aquí en Guatemala, ¿verdad? Nosotros estamos conformados con 22 departamentos. En México son X cantidad de estados, específicamente de Estados Unidos son 55 estados federados que en su momento decidieron tomar esa determinación de fusionarse de esa manera
para que en su momento pudieran tener mucho más fuerza en virtud de que tenían en puerta el riesgo de que otro estado pudiera venir, tener una incursión y poder aprovecharse de ese estado, ¿verdad? Porque previamente hablábamos de la creación de esa comunidad internacional a través de la Organización de Estados Americanos, pues obviamente era viable el poder utilizar la fuerza, y de ello deviene el hecho de que hayan existido 2 guerras mundiales, ¿verdad? Y el aprovechamiento, en este caso, propiamente dicho, de un país, dígase Alemania, ¿verdad? Y de hecho, han podido observar ustedes en estos últimos años el conflicto que se ha dado entre 2 países europeos, ¿verdad? Entre Ucrania y Rusia, porque obviamente están disputándose un espacio físico y la determinación del aprovechamiento del mismo. Entonces, partiendo de esa idea, decíamos, si discutimos el tema del derecho constitucional como tal, vamos a tener que hacer un análisis comparativo entre un Estado simple y unitario como es el Estado guatemalteco, que la normativa jurídica va a ser de carácter aplicatorio y generalizado para el Estado guatemalteco como tal. Sin embargo, el Estado compuesto o complejo va a fragmentar el tema del ordenamiento jurídico, porque va a tener un cuerpo normativo de carácter general que va a ser aplicado para el Estado como tal, ¿verdad? Y va a tener leyes federales que obviamente van a ser de carácter aplicatorio para un Estado como tal, como parte de ese Estado. Entonces, es por ello que ustedes pueden observar, ¿verdad?, que en Estados Unidos hay estados, ¿verdad?, que en su momento es viable la celebración de un matrimonio de personas del mismo sexo, y en algunos otros estados no es viable, o que en algunos estados es viable, por ejemplo, el tema de la aplicación de la pena de muerte, y otros estados no lo permiten. Sin embargo, existe un cuerpo normativo de carácter general o una constitución, ¿verdad?, que va a regular ese actuar de las personas. Entonces, partiendo de esa idea, decimos lo siguiente: ¿qué relación va a tener el derecho constitucional con el derecho internacional? ¿O cómo vamos a poder saber qué mandatos o qué directrices va a regular el derecho constitucional? Si ustedes ven la Constitución Política de la República de Guatemala como una norma formal, una norma material, una norma que va a tener una serie de directrices a través de las cuales pues se va a regular el tema de los derechos que se tiene por parte de todo ciudadano o de parte de toda persona que se encuentre en el Estado guatemalteco. Partiendo de esa idea, vamos a decir que el derecho constitucional es parte del derecho público, es parte de esa área del derecho público que se va a enfocar a estudiar principios, doctrinas y normas jurídicas. Principios. Ustedes han escuchado sobre los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son todos aquellos principios que en su momento van a orientar la función del Estado y la función de la aplicabilidad de la norma jurídica. Y un principio como tal va a tener como finalidad establecer las directrices o los lineamientos a través de los cuales se va a regir una norma jurídica, pudiendo determinarse en su momento la creación, la interpretación y la aplicación de la norma jurídica. Esa es la finalidad de un principio, ¿sí? No es lo mismo aplicar el derecho laboral a aplicar el derecho civil. ¿Por qué razón? Si nos vamos en base a los principios, el derecho laboral dentro de sus principios establece el principio de tutelaridad. Es un derecho, ¿verdad?, que protege ante ese desbalance, ante esa descompensación, ante esa situación económica digamos así, desigual, una mayor preferencia al trabajador. Eso se da el tema del principio de tutelaridad. Y si lo vemos desde la perspectiva del derecho civil, el derecho civil establece con claridad la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa la autonomía de la voluntad? Que tanto mi persona como Paola Azucena podemos pactar dentro de un negocio jurídico los términos que en su momento consideremos viables. Ojo, tomando en consideración que los términos sobre los cuales va a versar nuestro contrato no sean contrarios a derecho, contrarios a la moral o a las buenas costumbres, ¿sí? Eso implica que yo le digo, mire, Paola Azucena, fíjese que yo en este momento necesito a una persona que sirva de procuradora dentro de mi oficina profesional. Y pacto con ella, mire, Paola, solo que yo, por el tema de que estoy
como incipiente dentro de la realización de mi profesión. Yo lo único que puedo pactar con ustedes es pagarle 2,000 quetzales, pero lo vamos a hacer a través de la celebración de un contrato civil, que sería un contrato de servicios. Usted me va a prestar un servicio a mí. ¿Usted está de acuerdo con la relación que vamos a llevar? Obviamente, le voy a dar en concepto de esto y va a realizar las siguientes atribuciones. Usted no va a estar sujeta a horarios con exactitud como lo establece el Código de Trabajo, sino va a tener las siguientes estipulaciones de su momento, las siguientes condiciones. Si en su momento la compañera acepta y configuramos la relación desde esa perspectiva, el pacto que celebremos entre ella y yo, pues es lícito y va a tener viabilidad. En el caso del derecho laboral, no, ¿verdad? Porque en el derecho laboral, pues obviamente yo tendría que generar relación laboral con ella y como mínimo, dentro de esos principios que establece el principio de derechos mínimos, tengo que pagarle un salario mínimo, ¿ya? Entonces, ese es el tema de la configuración de las normas jurídicas, ¿verdad? El derecho constitucional como tal establece principios. ¿Qué principios? Principios generales del derecho. ¿Qué principio? El principio de legalidad, el principio de defensa, el principio de igualdad, debido proceso, gracias, del principio de igualdad, equidad, ¿verdad? Equidad y todos, bueno, de hecho, si ustedes son acuiciosos, se pueden ir al preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala y dentro del preámbulo están configurados el tema de los principios generales del derecho, que me voy a permitir hacérselos mención así de manera rápida, ¿verdad? Un segundo, por favor, compañeros. Establece: nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libres y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado de Guatemala. O sea, es uno de los, y de ahí vienen ya los principios. El principio de primacía de la persona humana. Ese es un principio general del derecho, ¿ya? Como sujeto de y del orden social. Asimismo, partiendo de que la familia es el génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, tomando al Estado como responsable de la promoción de el bien común, la consolidación del régimen de legalidad, la seguridad, la justicia, la igualdad, puntos suspensivos. Ahí están configurados los principios generales del derecho, ¿sí? Entonces, bajo el tenor de estos principios, se tiene que hacer el análisis del derecho constitucional, ¿sí? Entonces, no solo en el estudio de una área del derecho, no solo se estudian normas jurídicas, porque sería una situación meramente legalista. En el estudio del derecho, independientemente qué área sea, se estudia principios, que son las directrices, se estudia el tema de la doctrina, que básicamente constituye aquel cuerpo doctrinario, aquellos libros, aquella fuente material, ¿verdad? En su momento, libros de consulta que yo como profesional voy a poder revisar o analizar al momento de que esté haciendo el análisis de una situación concreta, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos entender qué es el proceso, como tal, podríamos leer el libro en su momento de un estudioso del derecho de nacionalidad uruguaya, ¿verdad? Que en su momento configura, ¿verdad? La temática del tema del derecho procesal, ¿verdad? Si nosotros queremos estudiar en relación al derecho notarial, nos hacen la referencia de el Couture, era el uruguayo, ¿verdad? El de derecho procesal, y en el caso de derecho notarial nosotros bien podríamos estudiar a Neri Muñoz, ¿verdad? O si estamos estudiando en relación al tema de jurisdicción voluntaria, podríamos muy bien estudiar a Alvarado Sandoval, ¿verdad? Entonces, eso es la doctrina. Ya existe una serie de cuerpos teóricos que le van a dar sustento a esas cuestiones o esas instituciones de derecho. Y adicionalmente a ellos se van a estudiar las normas jurídicas, ¿verdad? Y norma jurídica de carácter relevante en el Estado guatemalteco es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y conexa a ella o aleatoriamente a ella las 4 normas de carácter constitucional que el día lunes estuvimos discutiendo así de manera somera, ¿verdad? El tema de la ley electoral y de partidos políticos, la ley de libre emisión del pensamiento, el tema de la ley de, ¿alguien que me recuerde? Ley de orden público y amparo.
ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, ¿sí? Como tal. Ahora, si lo vemos desde el plano propiamente de la Constitución, recordarán ustedes aquellas clases de derecho constitucional en el sentido que la Constitución está fragmentada o está dividida en 3 partes. A ver, Karen Fabiola, ¿cuáles son esas 3 partes? Karen. Encienda el micrófono. Me agarró en curva, dirían los patojos o los estudiantes. A ver, Santiago Arturo. ¿Cuáles son las 3 partes de la Constitución? Mientras se conecta o mientras escucha, Jessica, Zulí. Aquí estoy, licenciado. Un momento, Jessica, le voy a dar la palabra a Santiago. Por favor, Santiago. Es la dogmática, la pragmática y la... ¿Cuál es la otra? Se refiere a cómo se organiza el Estado, pero no me acuerdo. Orgánica. Orgánica, gracias. Exacto, orgánica. Entonces tenemos en primera parte la parte dogmática, y en la parte dogmática nosotros vamos a encontrar regulado todos los principios y en su momento los derechos individuales y sociales que todo ciudadano guatemalteco o todo habitante del territorio de Guatemala debe de poseer, ¿sí? Derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación superior, ¿verdad? Derecho a la aportación legal de armas, derecho a colegionarme profesionalmente, y un sinfín de derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala regula en esa parte dogmática, ¿verdad? Entonces, ese dogma, esa parte intrínseca del ser humano. De ahí tenemos la parte orgánica, que básicamente dentro de la Constitución, en esos 8 títulos que tiene la Constitución, va a establecer dentro de ciertos títulos, ¿verdad?, cómo está organizado el Estado de Guatemala, describiéndolo de una parte administrativa, una parte judicial y una parte legislativa, organismo ejecutivo, organismo legislativo y organismo judicial. Así está fragmentado la organización del Estado como tal y algunas otras instituciones. Y por último, la parte pragmática, ¿verdad?, que hace referencia en su momento a ver, Martín Andrés o André. No recuerdo qué regula la parte pragmática, disculpe. Perfecto. Josué Isaac Tojo. Yo pienso que es la defensa de los derechos constitucionales de las personas. Ok, sí, hace referencia a las garantías constitucionales que van a permitir el resguardo de esos derechos que están materializados en la Constitución a través de la protección de esas famosas garantías constitucionales. Dígase, el amparo, la exhibición personal y la declaratoria en su momento de inconstitucionalidad de una norma que está dentro del territorio guatemalteco y de carácter positivo y vigente, y que en su momento uno pretende hacer la expulsión del mismo, ya sea de carácter general o en su caso concreto. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Quise centrarme un poco, compañeros. Yo sé que obviamente derecho constitucional ustedes ya lo atravesaron, ustedes ya lo estudiaron, pero creí necesario e indispensable tal vez hacer un esbozo general de lo que es el derecho constitucional, porque a criterio es importante, ¿verdad? Y es menester del estudiante conocer en primera instancia la norma jurídica de mayor jerarquía en Guatemala, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Si usted no conoce la Constitución Política de la República de Guatemala, está condenado al fracaso. ¿En qué sentido? Porque dentro de esa Constitución, pues obviamente se encuentran reguladas, ¿verdad?, todas esas normas jurídicas que en su momento se vuelven individualizadas, todas esas normas jurídicas que en su momento regulan derechos específicos. Por ejemplo, ¿verdad?, el tema del derecho penal y el derecho procesal penal está regulado
en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Usted se va al artículo 6 y observa usted el tema del derecho, de la detención, ¿verdad? Y establece el procedimiento, y después el tema del principio de defensa en el artículo 2, en el artículo 9 y 14, el tema de la presunción de inocencia, y ahí está configurado el tema de todos estos derechos. Entonces usted, para poder comprender la norma específica, ¿verdad?, tiene que conocer en primera instancia la norma general, que en este caso es la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, asimismo, debemos de establecer que la Constitución como tal, como norma, es la ley, ¿verdad?, suprema de Guatemala, y que en su momento fue creada a través de un procedimiento, y ese procedimiento no lo hizo como tal el organismo legislativo, ¿sí? El organismo legislativo no está facultado como tal para crear la Constitución. Si ustedes se dieron cuenta y fueron acuiciosos, en el primer lugar dice: nosotros los representantes de Guatemala, electos libres y democráticamente reunidos en Asamblea Nacional Constituyente. Ojo, solamente la Asamblea Nacional Constituyente podría en su momento crear, modificar, reformar, derogar artículos que se encuentran configurados dentro de la Constitución, asimismo de aquellas normas de carácter constitucional. El organismo legislativo como tal, jamás. ¿Por qué razón? Porque el organismo legislativo como tal tiene la función de la creación, modificación o derogación de normas jurídicas, pero que se encuentran supeditadas o que se encuentran subordinadas a la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso implica que si, por ejemplo, ahorita tenemos una ley de aceptación de cargos y el Congreso de la República quisiera modificarlo, reformarlo, derogarlo, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero si quisiera reformarse o modificarse la Constitución Política de la República de Guatemala, lo siento, señores, no están facultados para hacer eso. Tenemos que convocar a través de un procedimiento el tema de la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente. Si estamos hablando de la Constitución y específicamente en ciertas partes, porque recordarán ustedes, ¿verdad?, que también en su momento el Congreso lo va a poder hacer, pero necesita un procedimiento, ¿sí? Y a eso se va a hacer referencia al tema de las partes de la Constitución. Recordarán ustedes que la Constitución tiene una parte rígida, una parte flexible y una parte pétrea, una parte de la Constitución que jamás va a poder ser modificada. Y de hecho, ¿verdad?, ahí podemos mencionar el tema de las reformas de la Constitución, ¿verdad? Tenemos que saber en su momento qué tipo de Constitución posee el Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces eso es así de manera somera el tema de lo que es el derecho constitucional, y obviamente sabemos que dentro del derecho constitucional vamos a tener regulado o regido el tema de la autoridad. Y nosotros, si me hiciera el favor, Sebastián Díaz, de irse al artículo 140 y Paola Azucena al artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. Me indican cuando ya lo tengan. ¿O alguien que lo tenga y que me quiera colaborar? 140, dijo Lick. Sí, 140 y 141, por favor. Usted, Sebastián, el 140 y Paola Azucena, el 141. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano. Haga una pausa, por favor. Haga una pausa. Cuando lea a futuro, cuando usted lea un artículo, tiene que hacerlo como cuando le está recitando un poema de amor a una persona que usted quiere mucho. Dígale su novia o su esposa o alguien que usted quiera. Y va a establecer a través del análisis y el parafraseo de la lectura del artículo 140 lo siguiente. Vuelva a leer, por favor. Guatemala es un estado libre, independiente. Hasta ahí déjalo. ¿Qué tipo de estado tenemos nosotros? Un estado libre. Eso implica que en ningún momento está sujeto a que se le haga ordenanzas o se le hagan llamamientos de carácter ilegal o ilícito. El Estado guatemalteco no está obligado a adoptar o realizar ciertas acciones si en su momento no ha ratificado, si en su momento no ha sido partícipe dentro de un convenio o la celebración
celebración de un tratado de manera internacional. Entonces, si Guatemala no participa en la celebración de ese convenio, la ratificación o la lectura de esa parte técnica del convenio, Guatemala no está obligado. ¿Por qué razón? Porque Guatemala es un estado libre, ¿sí? Guatemala no puede tener injerencia en ningún momento de otro país. Ojo, que nosotros sabemos que políticamente, ¿verdad?, la relación va a ser distinta. O sea, el Estado de Guatemala va a tener relación diplomática, el Estado de Guatemala va a tener nexos con otro país, ¿ya? Es por ello que en algún momento ustedes veían, ¿verdad?, las discrepancias que existían entre Rusia y Ucrania y el tema de la postura política que podía asumir en su momento el Estado guatemalteco a través de esa persona que estaba representándonos a través del Poder Ejecutivo. Bueno, sigamos pues con la lectura. Libre, soberano. ¿Qué significa soberano? Independiente y soberano. Independiente no necesita la autorización de ningún otro estado. Soberano tiene su propia capacidad, tiene su propia estructura para poder tomar sus decisiones. Entonces, libre, independiente y soberano, ¿ya? Organizado, siga por favor. Organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos. El Estado de Guatemala, señores, es el principal obligado para que a Karen, a Ervin, a Eric, a Sharon, a Jessica, a todos los que están aquí en la clase, no le vulneren sus derechos, ¿sí? Que no sean vulnerados sus derechos. Y si les son vulnerados, que el Estado pueda venir y protegérselos o tutelárselos a través de los mecanismos necesarios. Siga leyendo, por favor. El goce de sus derechos y de sus libertades. Ok. Gracias. Y por favor, a la otra compañerita, creo que era Paola, había dicho, ¿verdad? Si fueras tan amable, por favor, de leerme el artículo 141. Está ahí. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Ok. ¿Sí? Que el presidente salga diciendo declaraciones o haga declaraciones que en su momento va a personarse al Congreso de la República y va a hablar con su bancada para que se pueda tomar ciertas determinaciones del Congreso, es una afirmación, una aseveración que no la puede hacer, que no debería de hacerla. ¿Por qué razón? Porque ninguno de los tres poderes se encuentra subordinado el uno al otro. Esa se llama la teoría de frenos y contrapesos, ¿sí? No puede el presidente darle órdenes al Congreso de la República, porque caso contrario se volvería una situación parcializada, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Hay personas que al no conocer del derecho dicen, no, que llegue el presidente y que le vaya a decir a los diputados cuál es el trabajo, o que llegue el presidente al organismo judicial y le vaya a ordenar al juez que realice la investigación. No es viable, señores. Nosotros como profesionales del derecho sabemos que en su momento no puede haber, ¿verdad?, manifestación de control entre un poder y otro, ¿ya? Es por ello que el organismo ejecutivo como tal tiene la función, ¿ya?, ejecutiva, de ejecutar, de realizar, de efectuar, de desarrollar ese papel, ese rol que en su momento se le delega a él, ¿sí? El organismo ejecutivo tiene esa función. Mire, señor, aquí está el presupuesto del Estado y específicamente la aplicación o el desarrollo de los derechos de las personas a través de los ministerios, 14 ministerios que existen actualmente. Bueno, el tema de la educación no es un tema que tenga que ser desarrollado específicamente por el organismo judicial. El organismo judicial tiene como función el tema de tutelar o proteger o ejecutar en su momento los actos dentro de su competencia. Déjenle la función de ejecutar el presupuesto y de establecer si hay necesidad de creación de escuelas o hay necesidad de crear o reformar la ley de educación, que sea el presidente de la República quien presente a través del derecho que tiene, que se conoce como iniciativa de ley ante el Congreso de la República, procurar las reformas. Esa es la función del presidente, ¿sí? Y obviamente al darle esa función ejecutiva,
permite y faculta al presidente para que sea el presidente que tome sus maletitas, se vaya para donde se encuentra la reunión de la Organización de Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas y pueda ser el jefe, pueda ser la persona que representa al Estado guatemalteco porque se le está dando esa función, ¿sí? Se le está dando ese mandato. ¿Vamos bien? Es en función de esos dos artículos. De ahí, pues obviamente ustedes pueden darle lectura a los siguientes artículos en relación al tema de el derecho constitucional como tal. La Constitución Política de la República tiene 8 títulos, ¿verdad? Y dentro de esos títulos está desarrollado, estructurado como tal el derecho para su respectivo estudio. Creo que hasta ahí voy a dejar en cuanto al tema del derecho constitucional. El hecho que Guatemala tenga una constitución que podría ser un símil a otro estado no significa que Guatemala tenga que adoptar en su momento normas de carácter internacional que en su momento no hayan sido pactadas o convenidas o que hayan sido ratificadas por el Estado guatemalteco. Ojo, que si lo acepta y lo permite que sea parte del derecho guatemalteco, no puede invocar el tema de que está rayando frente a los principios de la Constitución Política de la República de Guatemala. De hecho, recordarán ustedes que hay uno de los principios del derecho constitucional que se denomina supremacía constitucional, ¿verdad? También se conoce como principio de supralegalidad, ¿verdad? Y este principio básicamente establece que ninguna normativa jurídica que entre al territorio guatemalteco jamás va a poder tergiversar, limitar, transgredir, modificar, lastimar, lesionar derechos que ya hayan sido establecidos en la Constitución o que en su momento los violente o los vulnere. Ojo, que obviamente al momento de enviar al delegado, a enviar al representante del Estado guatemalteco ante la comunidad internacional, él tiene que ser una persona que tenga la capacidad técnica y profesional para poder discutir el convenio o pacto y poder hacer el análisis previo si esta norma o si en su momento el tratado no está siendo contrario a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Porque toda vez entra un tratado o un convenio al territorio guatemalteco con base a lo que establece el artículo 44, recordarán ustedes cuando sea en materia de derechos humanos, si se pueden posicionar en ese artículo, por favor. Denme un segundo, vamos a ver. Perdón, es el artículo 46. Disculpen, me estoy confundiendo. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, concreta y puntualmente, en materia de derechos humanos, y habla de 2 normas o instrumentos de normación, que son los tratados y las convenciones. Ojo, vean, y aquí es medular e importante, aceptadas y ratificadas por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Ya? Nos damos cuenta que debió haber sido aceptada y ratificada por el Estado guatemalteco. ¿Vamos bien? Bueno, si tienen dudas, por favor, me las plantean porque es el momento procesal oportuno. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema del derecho constitucional. Posteriormente tenemos el derecho administrativo. Y el derecho administrativo establece la doctrina que va a ser aquella que va a determinar las relaciones entre el soberano y los súbditos y las funciones del poder ejecutivo, ¿sí? Y voy a explicarles, lo voy a exponerles en su momento, me voy a referir un poco a lo que es el derecho administrativo. Partiendo de la premisa que el Estado como tal debe de ejercer ciertas funciones y dentro de esas funciones está la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Nos enfocaremos propiamente en el plano de la función ejecutiva o administrativa del Estado. Bueno, partiendo de esa idea, ¿qué es el derecho administrativo? Heidi Paola, ya usted recibió el curso de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. ¿Podría mencionarme qué es el derecho administrativo, por favor? Heidi Paola. Ay, Lick, me puse muy nerviosa, se me olvidó.
Y es que no estamos físicamente presentes, porque créanme que la presión es distinta, pero ahí me voy a recordar de usted y se lo voy a preguntar cuando estemos en clase, no tenga pena. A ver, por favor, Lidia Pérez, que está ahí en clase, o presumo que está en clase. Lidia Pérez. Margaret Celeste, presumo que ese es su nombre. Sí, Lidia, le escucho. ¿Qué es el derecho administrativo? Buenas tardes, Lick, dígame. Buenas noches. ¿Qué es el derecho administrativo? Buenas noches. ¿Qué es el derecho administrativo? Es el derecho que estudia las relaciones de la administración pública. Solo eso tengo en mente, Lick. ¿Qué me dijo? Son los, por favor, los demás. Deme un segundo. ¿Ya? Los demás prestemos atención a la definición, por favor, porque quiero apoyarles también para poder hacer una buena estructura a la hora de definir. Es bien importante y fundamental cuando usted está en el examen técnico profesional, hacer una estructura que usted la entienda y comprenda para poder establecer el concepto como tal, ¿ya? ¿Se recuerdan que mencionamos que existen tres áreas del derecho? Perdón, tres ramas del derecho. Derecho privado, derecho público y derecho social. ¿Es correcto? Sí. Bueno, entonces, ¿a qué área del derecho pertenece el derecho administrativo, Lidia? La administración pública. ¿Perdón? El del... A ver, bueno, no le escucho bien, Lidia. Público, Barranchina, muy bien. Vamos a decir entonces, y vamos a estructurar, que el derecho administrativo es un área del derecho que se va a estudiar dentro del derecho público. Entonces decimos que el derecho administrativo es una rama del derecho público. Rama del derecho público. Si se da cuenta, estoy haciendo una mejor estructura. Entiendo yo y le doy clic derecho a la carpeta cerebral y me pongo a pensar qué es derecho público. El derecho público es el área del derecho que va a analizar y va a estudiar el interés que se está persiguiendo a través del Estado y que es administrar al Estado como tal a través de el Poder Ejecutivo. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, ahorita no veo ninguna cámara abierta y todos están en... Sí. Ajá, me da pena que me quedes desconectado. No, aquí estamos, Lick. Ok, perfecto. Sigamos, pues. Entonces, área del derecho público que va a estudiar y vean la estructura. Principios, porque el derecho administrativo tiene principios como tal, ¿sí? Principios, doctrinas y normas jurídicas. Esos tres puntos son bien medulares y fundamentales al momento de definir, independientemente qué área del derecho sea o independientemente qué derecho usted esté definiendo. Derecho civil, principios, doctrinas y normas jurídicas, reguladas o enfocadas a la relación que se va a dar entre los particulares y su círculo social o familiar. Y en su momento esos elementos que configuran el derecho civil. Pero si nos vamos al tema del derecho administrativo, área del derecho público que va a estudiar principios, doctrinas y normas jurídicas enfocadas a ¿qué? A conocer la función administrativa del Estado, ¿sí? ¿Cuál es la función administrativa? La relación interorgánica. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas con la Superintendencia de Administración Tributaria? ¿Qué relación tiene el Ministerio de la Defensa con el Ministerio de Educación? ¿Qué relación tiene la Superintendencia de Administración Tributaria con el tema del Ministerio de Educación? ¿Qué relación tiene la Contraloría General de Cuentas con el Ministerio Público? Y el Ministerio Público tiene una función de ser el ente investigador. Sin embargo, como maneja fondos del Estado, como maneja recursos del Estado, está supeditada a la fiscalización de la Contraloría. Entonces tenemos que estudiar dentro del derecho administrativo esa función interorgánica. ¿Qué tipos de controles vamos a poder tener nosotros cuando el Estado nos está lacerando, nos está macerando nuestros derechos?
Yo vengo y acudo ante un órgano administrativo, dígase que eso es muy común y coloquial verlo. Voy ante la municipalidad de X lugar, pensemos del antiguo Guatemala, y presento un trámite administrativo para la obtención de un servicio. Y la municipalidad lisa y llanamente le vale 10 de mayo y no realiza ninguna actividad. ¿Qué hago yo? ¿Sí? Si él es un órgano administrativo y tiene que tutelarme mis derechos y sin embargo no lo está haciendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo actuar yo en contra de esa situación? ¿Ya? Obviamente planteando un recurso administrativo, ¿ya? Y el recurso administrativo tiene como finalidad evaluar el actuar del órgano administrativo. Ojo, que el recurso administrativo es evaluado y desarrollado por el mismo organismo administrativo que conoció, o en su momento el superior jerárquico, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, pongo atención y digo, ahí viene el proceso contencioso administrativo, porque va a ser un tribunal de lo contencioso administrativo quien va a hacerle ver la vulneración al principio de juridicidad de lo actuado por parte del órgano administrativo, ¿ya? Entonces tenemos que ver cuál es el actuar del órgano administrativo. Entonces, como tal, se le delegan funciones, se le delega el actuar y obviamente vamos a tener que tener, tener el análisis del control que se puede realizar entre esos órganos administrativos, ¿sí? Entonces, vamos a partir de esa idea. ¿Cómo podemos nosotros venir y adecuar el actuar del presidente? Bueno, es el órgano superior del organismo ejecutivo. No, contra el presidente nosotros no podemos hacer nada. No, momento, sí se puede. Hay acciones que se pueden realizar. Pero ojo, hay que estudiarlas, pues, ¿ya? Porque en sí, el presidente debe de actuar y adecuar su conducta bajo la normativa jurídica guatemalteca, ¿sí? Y en primera línea se tiene que analizar esas normas jurídicas que decía, ¿verdad? Principios, doctrinas y normas jurídicas. ¿Qué norma jurídica? La ley del organismo ejecutivo. En la ley del organismo ejecutivo usted va a encontrar cuáles son las funciones del presidente, cuáles son las funciones del vicepresidente, cuáles son las funciones de los ministros, cuáles son las funciones de las secretarías, el del gobernador, y que es un gobierno en mini gobierno y que va a desarrollar su función en un departamento específico. Entonces tenemos que saber esa estructura, ¿ya? Entonces, ¿a quién se le está dando, a quién se le está tutelando, a quién se le está otorgando esa función? ¿Vamos bien? Pues básicamente eso es el órgano administrativo como tal, o el derecho administrativo va a regular toda esa conformación del derecho, ¿ya? Y establecer esos mecanismos, establecer ese normativo jurídico, ¿verdad? Establecer ese cuerpo normativo que va a regular las relaciones. Ojo, el poder absoluto no es del Estado, y mucho menos de las autoridades en las cuales se les hayan delegado, ¿sí? Porque si en su momento viene y el presidente de la República realiza una acción y esa acción es negativa y lesiva, yo como ciudadano puedo plantear un amparo, ¿sí? El amparo, que es una acción constitucional, es una garantía constitucional que va enfocada a restablecer el derecho que se me está violentando, que se me está vulnerando, ¿sí? Y ese amparo obviamente lo va a conocer la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Pero bueno, hay mecanismos, hay métodos, hay alternativas. Lo único es que hay que conocerlas, ¿verdad? O sea, a partir de este momento, les dije, para ustedes inicia la meta de graduarse o la carrera contrarreloj contra ustedes mismos, para poder decir, bueno, yo me gradúo en el 2025, 2026 o hasta en el 2060. Eso va a ser decisión de ustedes. Bueno, entonces, teníamos que el derecho administrativo, va a existir una relación entre el derecho internacional y el derecho administrativo. ¿Por qué razón? Porque el derecho administrativo va a establecer la estructura organizacional, la relación interorgánica o intraorgánica que se va a dar entre los órganos que forman parte del Estado y la función que se le va a delegar en ellos y la representatividad que se va a dar. Y hay un mecanismo, hay un procedimiento. Y en la norma jurídica establece cuál es ese procedimiento. Por ejemplo, el tema de la posesión de cargo de presidente. ¿Quién es el órgano encargado? El Congreso de la República va a elegir a la Junta Directiva en pleno y la Junta Directiva ya obviamente designada hace el procedimiento de la entrega de cargo de presidente, que este año fue atípico, ¿verdad? Ha sido una situación
que en el tema de la historia ha sido totalmente conflictiva, totalmente contraria a derecho, y en algún momento genera mucha suspicacia, genera mucha desconfianza por parte de la población guatemalteca. Y si ustedes se dieron cuenta, hubieron varias instituciones de derecho internacional que llegaron a Guatemala para ser observadores, ¿verdad?, de la situación que se estaba viviendo políticamente en Guatemala, y específicamente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, conocido como Almagro, ¿verdad? Luis Almagro. Él vino aquí a Guatemala y estuvo pendiente del actuar de lo que estaba sucediendo dentro del acontecer político, ¿verdad? Bueno, ¿dudas hasta dónde vamos, compañeritos? ¿No? Ok. De ahí tenemos... el derecho financiero, que a través del derecho financiero pues se van a establecer los lineamientos de las disposiciones arancelarias en el campo de la integración y cooperación internacional. Obviamente, ¿verdad?, dentro de los estados que formen parte de un convenio, de un tratado, pueden realizarse negociaciones de carácter económico, y obviamente estas negociaciones tienen que estar plasmadas o determinadas a través de ese convenio, a través de ese tratado. Obviamente Guatemala también va a tener que tomar decisiones, y esas implicaciones conllevan en algún momento al tema económico. De ahí tenemos el derecho mercantil, que va a establecer las directrices del actuar de las grandes sociedades multinacionales y transnacionales, así como el camino a seguir en la cooperación y la integración de los estados. No sé si alguien, Barranchina, si usted me pudiera indicar, por favor, qué es el TLC, perdón. Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio. Gracias, Barranchín. Obviamente hay un tratado, ¿verdad?, que entre ciertos estados, esos estados van a poder realizar ciertos pactos, ciertas negociaciones que van a beneficiar económicamente a cada uno de ellos o los que forman parte integral de ese tratado. Bueno, el derecho mercantil como tal, sabrán ustedes que es un área del derecho privado que va a estudiar principios, doctrinas y normas jurídicas que van enfocadas y reguladas a establecer la actividad profesional que realiza el comerciante como tal, obviamente pensando desde la perspectiva de que para ser comerciante en Guatemala es requisito sine qua non e indispensable que se encuentre inscrito como tal en el registro mercantil. Esa calidad de comerciante profesional se le da la inscripción o el procedimiento administrativo de inscripción ante tal registro. Al no tener esa inscripción o registro ante el registro mercantil, pues obviamente no se le da esa tutela o preferencia jurídica. Obviamente también dentro de esa definición de derecho mercantil vamos a encontrar regulado esa actividad profesional que realiza el comerciante como tal a través de la negociación jurídico-mercantil que se realice, y enfocado también a esos elementos corporales o incorpóreos conocidos como empresa mercantil, o en su momento esos elementos también conocidos como títulos de crédito, a través de las negociaciones jurídico-mercantiles que les decía yo a ustedes, a través de la celebración de un contrato mercantil o comercial que va a estar regulado dentro de ese Código de Comercio, específicamente en el libro cuarto, ¿verdad?, en relación al tema de los contratos mercantiles. Bueno, de ahí tenemos el tema del derecho penal. Como tal, el derecho penal dentro del territorio guatemalteco va a estar enfocado o encargado de realizar la tipificación, y el encuadramiento y criterios a través de los cuales se van a establecer los delitos. Y si nosotros nos vamos a un plano meramente internacional, los estados tratantes o los estados que en su momento están celebrando convenios o en su momento están regulando cierta actividad ilícita, van con la finalidad de establecer cuáles son las acciones típicas, antijurídicas, culpables, punibles, ¿verdad?, que en su momento van a ser sujetas a análisis y encuadramiento dentro de una normativa jurídica que va a ser parte del derecho interno, pero que obviamente al ser delitos de carácter internacional, pues va a tener en su momento el Estado, los estados que hayan celebrado esos tratados o convenios, tener la facultad o potestad de poder hacer las solicitudes respectivas a través de ciertos convenios, y nosotros hemos podido observar, ¿verdad?, donde los tratados, los países, parte de en algún momento de ese convenio, acceden a ciertas peticiones. No sé si ustedes han escuchado o han tenido a la vista el tema de la famosa extradición, ¿verdad?, que es un derecho que ha sido
analizado desde el punto de vista político, jurídico, en virtud de que, de acuerdo a la relación que tengan los estados, pues van a poder apoyarse, ¿verdad? Ya sea a través de una, perdón, se me está olvidando el término, una situación activa o una situación pasiva, ¿verdad? En relación a esta situación, y que van a poder tomar decisiones respecto al tema de el traslado, ¿verdad? A través de la extradición de un sujeto que tiene que ser puesto a disposición de un órgano jurisdiccional que no es del territorio guatemalteco, pero que ojo, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando de la extradición, tenemos que analizar previamente que esa extradición haya sido pactada o haya sido celebrada, ese acuerdo de extradición o ese procedimiento a través de los estados parte, o que sea parte de, ¿verdad? Bueno, de ahí tenemos el derecho civil. Solo voy a estar pendiente de la hora, ya estamos con las 7 horas con 22 minutos. Voy a explicar un poquito el de derecho civil, mientras me permito un segundo poder compartirles a ustedes el tema del link de asistencia. Vamos a ver. Por favor, ahí está el link para que ustedes puedan anotar su asistencia, ¿verdad? Solamente voy a dejar que puedan anotarse hasta las 19 horas, perdón, con 30 minutos. Después ya no es viable que puedan hacerlo, y solo una vez, consignando su correo electrónico, su nombre completo y su número de carnet. No deja, Lick. ¿No? No deja, Lick. Denme un segundo, pues, por favor. Actualmente cuento con únicos 48 que voy a permitir que se puedan anotar a la clase, por favor. A los demás no. Por lo que les requiero que si no está en la clase, no compartan el vínculo, ¿sí? Si la persona no está en la clase, no compartan el vínculo, ¿ya? Yo voy a tomar determinaciones en algún momento en cuanto al tema de la asistencia, no en su momento tergiversar la información que estoy dando, pero sí considero, por respeto a los que están en clase y que asistieron puntual, el tema de la asistencia, ¿verdad? Sé que en algún momento existen una serie de vicisitudes o inconvenientes que se presentan para el tema de la clase, pero sí es requisito indispensable, ¿verdad? Porque obviamente yo no quiero que en su momento se presuma que no se está trabajando o que no se están haciendo bien las cosas. Entonces, los compañeros que no se presentan a la clase, pues pueden emitir comentario negativo, y obviamente yo puedo desvanecerlo a través de la discusión de que sí se está trabajando o que sí se está desarrollando la clase. Bien, compañeros. Sigamos, pues. Entonces, en relación al tema del derecho civil, ¿qué nexo, qué relación va a tener con el derecho internacional? Ojo, porque dentro del derecho civil interno usted sabe que el derecho civil, igual, ¿verdad? Es una área del derecho privado que va a estudiar principios, doctrinas y normas jurídicas enfocadas a regular la relación que se da entre particulares y esos particulares dentro de un conglomerado social conocido como familia. Asimismo, cómo se van a desarrollar esas actividades para poder transmitir, poder negociar o poder pactar en algún momento a través de un negocio jurídico, a través de un contrato, los bienes, derechos u obligaciones que se tengan entre las partes, ¿verdad? Asimismo, cómo se va a poder materializar el concepto de aquellos bienes, derechos y obligaciones que quedan posterior a la muerte, del fallecimiento de una persona. O sea, cómo vamos a poder nosotros transmitir esos derechos, ¿verdad? Y asimismo, existe una institución también que se conoce, una institución estatal que tiene carácter administrativo y que su función es meramente registral, que se conoce como Registro General de la Propiedad. De hecho, está desarrollada o materializada su conceptualización dentro de lo que es el libro 4 del Código Civil. El Código Civil cuenta con 5 libros, ¿verdad? Y ahí se va a poder hacer la configuración del derecho civil como tal. Bueno, partiendo de esa idea, el derecho civil, viéndolo desde la perspectiva de la norma jurídica, Código Civil. Astrid Carolina, ¿qué número de decretos del Código Civil? 106. Es un decreto ley 106. ¿Sabe usted por qué es decreto ley? Porque fue emitida durante un gobierno de facto. Vaya, ¿qué es un gobierno de facto, Astrid? Que no cumplió con todas las legalidades para estar en el poder. ¿Ejemplo? Un golpe de Estado.
cuando se realiza un golpe de Estado y se entra al poder sin haber seguido el procedimiento que acabamos de ver el 14 de enero, ¿verdad? Donde hubo entrega y la toma de posesión. En ese momento se rompe la estructura organizacional de un Estado, no hay poder ejecutivo, no hay poder legislativo, no hay poder judicial, hay un poder tomado por la fuerza y esto lo hace regularmente una persona que toma el cargo de jefe de Estado en ese momento y al romper esa estructura él puede tomar las determinaciones respectivas. Muy bien, entonces, partiendo de esa premisa, vamos a encontrar el concepto o una institución de derecho civil, Karen Fabiola, que se conoce como persona. ¿Podría indicarme usted qué es persona, Karen? Es todo ente capaz o susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Excelente. Kevin Alfredo, ¿usted podría indicarme qué tipos de persona conoce o qué clases de personas regula la doctrina? Personas individuales y personas jurídicas. Personas individuales y personas jurídicas. ¿Quién le reconoce la personalidad a una persona barranchina? Barranchina, perdón. ¿Es barranchina o barranchina? Barra, como una barra show, solo que barra china. Solo que más... de China. Con mucho más poder. Ok, me llega. Barra china. El Estado, licenciado, a través de las instituciones que tenemos como el RENAP y todas el registro del repejo para las jurídicas. Ok, perfecto. Cuando estamos hablando de persona individual, como bien usted lo dice, es el Estado que le reconoce la personalidad jurídica, ¿sí? Y tiene que existir un procedimiento administrativo para que usted pueda estar sujeto a tener esa tutela estatal, que se conoce como inscripción de la persona en el Registro Nacional de las Personas. Y de hecho el nombre, de acuerdo al artículo 4 del Código Civil, establece que el nombre es, ¿verdad?, el elemento a través del cual identificamos a una persona individual y el cual, pues obviamente se va a componer con los nombres y apellidos que se encuentran debidamente inscritos en un registro, que en aquel entonces era el registro civil. Sigue siendo el registro civil, solo que ahora está inserto dentro de lo que es el Registro Nacional de las Personas. Ojo, entonces hablamos de dos personas, individual y jurídica. Individual, persona física, humana. Jurídica, una persona que siguió un procedimiento para poder quedar configurada como tal y tener el reconocimiento, ya sea a través del reconocimiento de una institución de Estado, dígase registro mercantil, registro de personas jurídicas, registro de cooperativas, ¿verdad? O en su defecto, que sea una persona jurídica reconocida por una ley, ¿verdad? Ya sea constitucional o una infraconstitucional. Podríamos mencionar en su defecto, ¿verdad? El Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional de Adopciones, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el tema de las municipalidades, cualquiera de todas, ¿verdad? A ellas se les reconoce la personalidad jurídica. Bueno, entonces, como Estado, tiene personalidad jurídica, ¿ya? Y al Estado se le reconoce la personalidad jurídica a través del Código Civil, artículo 15. Y al tener personalidad jurídica, la doctrina regula que una persona va a ser sujeta o susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso implica que ante la comunidad internacional, el Estado de Guatemala es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bueno, seguimos. De ahí tenemos la economía política, que básicamente hace referencia a que se enseñan los principios relativos a la producción, circulación y consumo de riquezas. Y vamos a hablar específicamente de disciplinas que no son jurídicas, pero que obviamente tienen relación intrínseca con el derecho. La hacienda pública, que estudia el modo de proveer a las necesidades del Estado y administrar el erario o tesoro público. ¿Alguien que me pueda mencionar qué edificio es este y dónde se encuentra ubicado? Es el Ministerio de Finanzas. Perfecto. ¿Y en dónde se encuentra ubicado, compañero? La 8ª Avenida y 9ª Calle de la Zona 1 en el Centro Cívico. Perfecto. ¿Me puede mencionar dos dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas? Sí, está la Dirección de Contabilidad del Estado, Tesorería Nacional, la Dirección Técnica del Presupuesto,
Muy bien, muchas gracias. Conoce bastante de esa institución, ¿sí? De hecho, cuando usted sea notaria, ¿verdad? Usted va a acercarse ahí para poder presentar un expediente, ¿verdad? Que se conoce como proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, y a través de la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles se puede hacer la evaluación respectiva del expediente, emitir opinión y en su momento entregar el informe y posteriormente a ello continuar con la tramitación del proceso de sucesión, ya sea intestado o testamentario. Bueno, de ahí tenemos el tema de la historia, que hace referencia o muestra el desarrollo de las diferentes instituciones de derecho, el contexto natural en las cuales aparecieron y se formaron los estados, perdón. De ahí tenemos la geopolítica, que va a favorecer la aparición de determinadas tendencias jurídico-políticas, y de acuerdo a la RAE, ¿verdad?, que es la Real Academia de la Lengua Española, establece que es un estudio de los condicionamientos geográficos políticos. De ahí tenemos la ciencia política como tal, que va a encargarse del estudio de los medios de vigilancia del Estado contra los peligros interiores y exteriores que amenacen su existencia. De ahí tenemos la ciencia de la moral, que básicamente va a estar enfocada en cuanto a la ciencia política o moral política, que va a fijar los límites o el campo de acción gubernamental. Posteriormente tenemos la historia política, que creo que es de bastante sensibilidad para la población guatemalteca, y yo hago remembranza de una frase que en algún momento se hacía saber en una serie, que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Ideas contrarias positivas o ideas a favor o en contra de la actividad de gobernanza central, pues obviamente van a existir, pues cada uno de ustedes es libre de emitir su opinión o hacer el análisis correspondiente. De ahí tenemos la estadística, que va a ser la rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en cálculo de probabilidades. Compañeros, tenemos un tema más que es en relación al tema de la evolución histórica del derecho internacional público, pero por respeto a ustedes y al catedrático que me continúa en el tema del horario de clases, vamos a dejar la clase hasta ahí. Fue un gusto para mí haber compartido con ustedes la clase del día de hoy. Nos vemos primeramente Dios el día lunes, compañeros. Buenas noches.